Conversatorio, folclore y estudiantes. ¿Cómo atraviesa el folclore a los estudiantes de folclore de distintas instituciones educativas del Alto Valle? Ellos y ellas comparten sus miradas respecto del folclore y su enseñanza, la vida cotidiana y el folclore en sus realidades profesionales y personales. Presenta Daniel Sánchez Casataro, músico, compositor, arreglador y docente. Daniel nació en Neuquén, capital, en 1963. Acompañó a artistas de nivel nacional e internacional como Susana Rinaldi, Roberto Goyeneche, Raúl Lavie, Argentino Ledesma, María Graña, Jaime Torres, Grupo Sanampay, Los Hermanos Verbel y Marité Verbel, entre otros. Realizó giras por Japón, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, y cuenta con más de 40 trabajos discográficos editados en Argentina, Japón, España y Brasil. Participan David González, Alex González, Tatiana Barroso y María Laura Rodríguez, estudiantes del IUPA, Instituto Universitario Patagónico de las Artes de General Roca, Río Negro. Daniela Ferrada, Soledad Troncoso García, Suyay Martínez y Graciela Noemí Díaz, estudiantes del ESBA, Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén, la provincia de Neuquén, y Martín Jara, estudiante de la Escuela Provincial del Folclore de Chipoleti, Río Negro. Estamos en un conversatorio titulado Los estudiantes y el folclore en el 6º Congreso Nacional de Folclore. Bueno, en este conversatorio tenemos alumnos de distintas instituciones, del IUPA de General Roca, Instituto Universitario Patagónico de las Artes, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén, y también nos acompaña Martín Jara de la Escuela Municipal de Folclore de Chipoleti. Vamos bueno, como esto lo va a escuchar mucha gente y lo va a ver mucha gente, vamos a presentarnos primero. O sea, yo voy a tratar de ir diciéndoles quién, y ustedes se presentan y nos cuentan en qué lugar estudian, qué carrera están haciendo y cómo los atravesó el folclore, o sea, cómo llegó el folclore a sus vidas, si fue por una tradición familiar, si fue porque en la escuela primaria o en la escuela secundaria les empezaron a enseñar y bueno, les gustó, etc. Así que yo voy a tener un par de intervenciones, así como moderador de la charla, pero es un conversatorio entre ustedes, los estudiantes, así que después vamos a ver cómo ordenamos el chat para que ustedes vayan pidiendo la palabra y haciéndose preguntas y contestándose esas preguntas entre ustedes. Así que vamos a empezar con Tatiana. A ver, deshabilita tu micrófono y contanos quién sos, dónde estudias, bueno, y todo eso que dijimos. Dale. Mi nombre es Tatiana Barroso, soy nacida en Salta y vine a estudiar, terminar el secundario en realidad por motivos familiares, donde conocí el IUPA y me interesó tanto el folclore para estudiarlo como universidad. Les quería compartir, en mi caso, llegó el folclore a mí por mi papá, que era músico, mis tíos, y en las escuelas, en la primaria teníamos una materia o taller, no recuerdo bien cómo estaba asignado, pero no solo veíamos danza o música, sino que teníamos distintas actividades que conforman el folclore, como tejidos, comidas típicas del lugar, donde aprendimos a hacer locro, humitas, empanadas, bueno, aparte de la danza, la música y las artes visuales. También veíamos cuentos, leyendas, bueno, en fin, general, casi todo lo que abarca el folclore. Después, bueno, empecé a bailar desde chiquita, porque mi mamá me decía que era muy inquieta, entonces me mandaron a folclore, obviamente, a la academia de uno de sus amigos. Y ahí, bueno, me estaba re chocha bailando y le agarré el gusto que hasta ahora sigo haciéndolo y es una forma de vivir para mí, es un cable a tierra que tengo siempre.
Eh, y bueno, en IUPA vine a hacer el profesorado de folclore, en el cual ya me recibí, pero todavía me considero estudiante porque sigo haciendo otras materias de otras carreras, de la tecnicatura o de música popular. Había empezado el año pasado, pero dejé porque me interesaba mucho la parte de música, que no la tenemos muy abarcada en el profesorado de folclore de danza. Y bueno, eso. Quería rescatar ahí la importancia que tiene el folclore en los niños, sobre todo en la primaria y en las secundarias, participar en los actos patrios. Siempre teníamos participación, no había un no para esos actos, bailando pericón, haciendo alguna música, chamamé, tango, abarcando un montón de cosas. Siempre eran muy importantes. Bueno, eso. Muchas gracias. Perfecto. Vamos con Soledad Troncoso. Bueno, buenas. Mi nombre es Soledad, como dice ahí, Soledad Troncoso García. Soy estudiante del tercer año de la Escuela Superior de Bellas Artes. La carrera es profesorado en danzas con orientación en danza folclórica. Y si tengo que pensar en cómo me atravesó el folclore, lo primero que me acuerdo es viajes de vacaciones con mi papá, con toda mi familia, pero el que manejaba era mi papá. Y lo único que sonaba en el auto era folclore. Y como el que maneja decide la música, no hay muchas opciones. Y como que a uno le empieza a gustar, porque no te queda otra, casi te diría. Así que en principio me atravesó desde lo musical, desde escuchar, conocer y sin quererlo empezar a cantar y acompañar y demás. Aunque no canto así como cantora de ducha, ¿no? No más. Y luego de la danza siempre me atrajo muchísimo ver a la gente bailar. Nunca bailé folclore de niña ni de adolescente, así que me encuentro con la danza es ahora, de más grande, en esta carrera, así que estoy aprendiendo y descubriendo un montón de cosas también desde ese lugar. Muy bien, gracias. David González. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre, como bien decía Dani, mi nombre es David González. Soy oriundo de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hace 5 años resido en la ciudad de General Roca. Me encuentro en la licenciatura de música popular en piano y canto de la Universidad de IUPA. A mí el folclore me atravesó de chico porque vengo de una familia de músicos, entonces siempre tuve a mano en mi casa una guitarra. Cuando mis padres, que comienzan con todo esto del folclore y la música, forman un ballet, los ensayos se hacían en casa de mis abuelos, entonces siempre tuve desde pequeño acceso a nuestras danzas. Así que era el nene chiquito que andaba corriendo ahí entre los que bailaban. Siempre me atrapó la música. Después, desde el bombo, una cosa anecdótica para contar es que mi primer bombito fue uno de los tarros esos de dulce de leche grandote, que me habían hecho un bombito con una correa y andaba por la casa con 2 cucharas que tocaba, andaba haciendo el papito papá, del famoso papito papá. Así que desde ahí creo que me atrapó la música. Luego pasé durante unos años agarré la guitarra y así fue como me fue incursionando en esto de cantar nuestra música. Algo para mencionar es que, bueno, creo que tuvo gran parte importante esto de tener acceso desde pequeño, porque es como que lo viví muy, muy de cerca, muy fuerte, y es el causante que ahora esté estudiando música, de que me guste tocar la guitarra, tocar el piano, cantar. Así que creo que es valiosísimo el aporte que se le pueden hacer a los niños desde un principio, tener acceso a todas nuestras raíces folclóricas. Perfecto, gracias David. Gracias. Suyay Martínez. Bueno, hola, mi nombre es Suyay. Soy estudiante de ESBA, igual que Sole y Dani. Estamos cursando, como podemos, el tercer año de la carrera. Bueno, con nosotras y otros compas se reabrió la carrera de folclore acá en Neuquén, el profesorado. Así que vamos a hacer como la primera corte de esta reapertura de la carrera.
folclore a mí me llega casi de forma azarosa, porque yo bailo otras danzas, y bueno, averiguando para hacer un profesorado, me encontré con el profesorado de ESBA y ahí empecé la carrera y ahí me encontré con el folclore. Así que soy bastante nueva en esta corriente. Y disfruto mucho la parte del movimiento, pero disfruto aún más toda la parte teórica de teoría del folclore. Que por ahí uno piensa en folclore y enseguida se viene lo musical o lo dancístico, y hay toda otra movida teórica atrás del folclore que es súper nutritiva. Y bueno, y esa es como mi experiencia a través del folclore. Bueno, como dije antes, soy re nuevita acá, estoy aprendiendo a medida que voy cursando la carrera, a diferencia de los relatos de las otras personas que nacieron con el folclore, a mí me apareció en mi vida adulta. Así que aprendiendo un poco, todo el tiempo, y bueno, eso es básicamente mi transcurrir con el folclore. Muy bien, gracias Suyay. María Laura Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es María Laura Rodríguez, soy de General Roca, soy estudiante de IUPA y estoy en el profesorado de danza folclórica. También estoy en la tecnicatura de danza folclórica, y a mí el folclore me llegó un poco de manera inconsciente, porque nunca me enseñaron o me obligaron a ir a relacionarme, sino que vengo de una familia de campo donde las costumbres, las vestimentas, lo gastronómico, todo tenía que ver en relación al folclore. Entonces creo que eso fue lo que me despertó de a poquito, empezar a valorar nuestra raíz, nuestras esencias. Y ya después de un tiempo, cuando ya empecé a crecer, me empezó a llamar mucho la atención lo que tenía que ver con la parte de la danza, y ahí fue donde empecé a ir a talleres, a distintos talleres, probando en uno en otro, porque cada profe te enseña de una manera distinta, entonces todo el tiempo iba aprendiendo un poquito de cada profe o de cada tallercito. Después con el tiempo, averiguando, me enteré que mi papá cantaba y tocaba la guitarra, pero lo hacía como hobby. Y hace poco también me entero que mi abuelo también tenía un grupo o una, no sé cómo se le decía antes porque no era grupo, que iban a cantar a los boliches, y como que yo ahí presté atención y digo, ¿cómo va quedando eso y uno no se da cuenta? Y desde mi lado siento que fue bastante inconsciente, porque nunca nadie me dijo que tuviera que aprender folclore, que tuviera que ir a estudiar o que tuviera que bailar. Yo siempre lo vi y lo rescaté desde ese lado, digamos. Muy bien, muchas gracias. Daniela Ferrada. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Daniela, yo soy junto a Suyay y a Sole estudiante de la ESBA en el tercer año. Y bueno, un poco como comentaba Suyay, escuchaba los relatos de todos, y lo mío es un poco de todo también. Es un poco de haber crecido, como decía Sole, con la música folclórica por parte de mi familia, casi azarosamente también. Pero después también me volqué un poco por la música cantada, así como decía David, que pasaba por la casa todo el día con el bombo. Bueno, yo más o menos, pero cantando. Fue la época de Soledad en mi infancia, un poquito tarde, pero fue como un boom ahí también en el canto. Y después, cuando soy más adolescente,
y conozco al que hoy es mi esposo. Toda su familia era músicos y folclóricos, y su casa era bailar, tocar la guitarra todo el tiempo. Bueno, y ahí es donde me encuentro con la danza y me empieza a gustar. Bueno, empiezo a tener un acercamiento con eso, y un poco como decía Suyay, con el interés de hacer un profesorado, me encuentro con esta apertura de carrera después de 20 años de haber estado cerrada en Bellas Artes. Nuevamente aparece el profesorado de folclore, y bueno, obviamente ahí me inscribí casi sin pensarlo, ¿no? Porque es mi segunda carrera, yo trabajo de otra cosa, pero la verdad es que fue un mundo muy apasionante, y así como decía Suya también, lo que más me deslumbró fue todo el mundo teórico que hay detrás del folclore, y que justamente es muchísimo más rico que lo que quizá uno pueda llegar a conocer desde la música y la danza, ¿no? Hay un montón de cosas muy interesantes y muy hermosas para trabajar. Así que bueno, en este transitar de carrera como podemos, ¿no? Porque la situación nuestra es un poquito complicada, pero seguimos con el gusto y con la pasión por el folclore. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos con Alex González. Vayan preparando las preguntas, porque en todo caso o las escriben en el chat o piden la palabra por el chat, y después yo les voy habilitando para que cada uno o cada una haga su pregunta y le puedan contestar. Ya hay varias cosas interesantes que se pueden preguntar de todo lo que han expuesto, ¿no? Así que, bueno, vamos con Alex. Bueno, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los presentes en la sala. Bueno, compartiendo un poquito de cómo lo viví yo. A mí el folclore, respecto a las artes, ¿no? Me llega primero por el lado de la danza. Es el primer recuerdo que tengo. Recuerdo 7º grado. Tuvimos un año de clases de danza y realmente disfruté mucho de ese proceso, digamos, ese año. Incluso decidí participar. Hay un ruido que se está metiendo ahí, no sé qué. Bueno, sigo. Bueno, decidí participar de lo que era la función que hacíamos con la escuela a fin de año. Así que ese es como mi primer acercamiento, lo que tengo en mi cabeza. Y después pasaron muchos años para comenzar, digamos, a pasarlo a la música, que es a lo que me dedico. En mi caso soy percusionista, soy estudiante de la licenciatura en música popular en UPA. Y bueno, hoy en día como que más de alguna forma disfruto dentro de lo que es musical, los géneros folclóricos. Pero me llega muchos años después, hace aproximadamente 3-4 años atrás. Yo soy oriundo, me olvidé decirte, de Río Colorado, y bueno, mi papá toca acordeón, creo que la música también me viene por ahí, todos mis tíos tocan acordeón, pero nunca fueron de lo folclórico en sí. En mi casa folclore no se escuchaba, digamos, o por lo menos lo que nosotros pensamos como folclórico, que son chacareras, zambas y demás. Aunque hoy en día tengo como una visión por ahí más amplia de lo que es folclore, ¿no? Pero bueno, eso quería compartirles. Muy bien, gracias, Alex. Martín Jara, el hombre de la música patagónica, representando en este caso a la Escuela Municipal de Folclore de Chipoleti. Bueno, Martín Jara, y comienzo con el folclore fue al revés. De hecho, sí, ahora al revés. Fue cuidando unos animales de mi abuelo en el paraje del 30. Teníamos un puesto de animales ahí, caballos, chivas, y todo ese ámbito y todo ese olor a corral, ese trabajo también, ¿no? Yo era muy chico y pasé también la adolescencia, juventud ahí, yendo y viniendo de la ciudad al campo, y encontré todo lo que yo vivía ahí. Lo encontré en el folclore, en las canciones del folclore. Ahí me vi reflejado lo que estaba, el trabajo que hacíamos. Y
después eso tomó un poco más de cuerpo cuando, sacándole la guitarra a escondidas a mi abuelo, mi padre me enseñó 2 acordes de milonga, que era lo único que sabía hacer, y eso ya a mí me marcó una herramienta. Hasta el día de hoy, la guitarra, el acordeón, los instrumentos, el contrullo también, me llevó a un camino también, antes de estudiar folclore, antes de estudiar en la escuela. Y todas esas vivencias me llevó también a descubrir el mapudungún, el idioma de la región, acá donde vivimos. Ahora estoy en Barco Las Perlas. Y eso gracias a la escuela de folclore, gracias a esa gran escuela provincial de folclore de Cipolletti, fue la que le puso nombre a todo lo que yo lo que imaginaba, lo que escuchaban las canciones, le puso en orden todo como para poder hoy enseñarlo, transmitirlo, hacer este conversatorio, y bueno, y me llevó también a viajar, ¿no? A hacer canciones de donde somos, de este lugar, y andar con otros colegas. Así que muy agradecido de ser convocado para compartir la palabra. Perfecto, Martín, muchas gracias. Y nos queda por último Graciela Díaz, para presentarse, decir en qué establecimiento estudia y cómo se atravesó el folclore, digamos, cómo llegó a tu vida, si fue por la educación, por la primaria, por la secundaria, por una tradición familiar. Bien. Hola, yo soy Graciela, soy de Lesba. Mi tránsito por lo que es el ámbito del folclore viene de hace muchos años, del año 75, que incursionó a la danza folclórica con Asensio Painemil en Huerquen Tumacu, que fue egresado de la Escuela Provincial de Cipolletti, una de las segundas promociones. De muy chica, de los 10 años, incursioné todo lo que es el nivel danza, pertenecía al cuerpo de danza, y siempre tuve la curiosidad de saber más. También tengo legado de la cuestión del interior de Neuquén por ser nieta de gente de campo, de toda la cordillera nuestra de Neuquén. He mamado toda esa impronta que por ahí nos han inculcado el crecimiento de toda nuestra Patagonia, que precisamente yo de donde soy, de Neuquén, soy nacida y criada en Neuquén capital, pero tengo mucho arraigo de todo lo que es eso. Y también tengo mucho que ver con el pueblo mapuche por estar casada con una persona del pueblo originario, que es mucho y tan grande, y siempre me da la curiosidad de aprender y respetar a cada uno que se incursiona en esto, tanto los marcos teóricos como en la danza, en el zapateo, en el cantún, en cada cosa que se pueda rescatar de cada uno de lo que hace, porque es importante hacer y no criticar y no hacer nada. Me parece ser lo importante, y por ahí yo a Yupa lo conozco bastante, y también más tengo más por lo que es la escuela de provincial de Cipolletti, por quien fue mi profesor, y nosotros siempre tuvimos un vínculo muy especial con la escuela. Y ahora incursionando la carrera en el ESMA. Estoy en tercer año con mi compañera que está acá presente, y a la vez siempre hay algo para descubrir en esto, siempre. Y creo que no me equivoqué en la carrera que elegí, y que creo que siempre estuvo, y bueno, por algo es ahora que la tengo que hacer. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ya están todos y todas presentados, así que bueno, pueden empezar a preguntarse cosas entre ustedes y sobre, digamos, ustedes son estudiantes, la idea justamente es que las preguntas tengan que ver con eso, ¿no es cierto? Cómo es el estudio en sus instituciones con respecto al folclore, y bueno, también de todo lo que expusieron cuando se presentaron, la verdad que hay cosas muy interesantes. A mí se me ocurre así como primera cosa esto de que el folclore no es solamente danza y música, ¿no? Así que sobre eso estaría muy bueno que pregunten y contesten, sobre todo porque la gente común generalmente de esas cosas no conoce del todo, ¿no? Ustedes que están estudiando justamente
sí tienen contacto con ese tipo de cosas, pero bueno, la gente común por ahí cree que el folclore es lo que se canta y lo que se baila nada más. Bueno, acá Laura pone que las chicas de la Escuela Superior de Bellas Artes van a presentar un trabajo muy interesante, completo, sobre memoria social en otro momento del Congreso. Bien, aquí dirán de qué se trata y cómo les nació la idea. Si alguna quiere empezar, arrancamos nomás. Bueno, ¿cómo surgió esto? Nosotros, como les comentaba anteriormente, estamos en el tercer año de la carrera, pero como cada año vamos inaugurando nuevos años, es bastante complejo la cuestión administrativa en el Consejo de Educación, y la asignación de docentes siempre se demora. Este año en particular entendíamos que veníamos un poco mejor que el resto de los años, pero sucedió esto, ¿no? De la pandemia, que nos obligó a volver. Y como no éramos prioridad para la asignación de docentes, tuvimos muchísimo tiempo de inactividad. Y como no queríamos perder todo lo que nos había costado tanto y habíamos aprendido y nos había quedado como encantado del mundo del folclore teórico, quisimos seguir investigando, seguir indagando y seguir perfeccionándonos en cuanto a la teoría del folclore, y empezamos a charlar con algunos docentes que estaban en la carrera de años anteriores, a ver si podíamos hacer algún trabajo de investigación o empezar a esbozar algún trabajo de investigación para aprovechar un poco la inactividad, para no perder y para seguir aprendiendo, ¿no? Ya que teníamos tan poca esperanza de poder cubrir horas. Entonces, bueno, surge esta oportunidad de realizar esta investigación sobre identidad de la capital neuquina y comenzamos a trabajar. Al tiempo nos enteramos que iba a hacerse del Congreso, y bueno, pareció una muy linda para participar y para motivarnos como carrera y como estudiantes para poder seguir aprendiendo a pesar de seguir luchando con cuestiones burocráticas. Es un buen lugar y un buen espacio el generar contenido y el seguir estudiando. No sé, nos pareció una oportunidad muy linda y muy rica. Así que muchos docentes nos ayudaron, estamos trabajando junto con otros docentes que nos están acompañando y ayudando, porque obviamente estamos del lado de estudiantes. Y bueno, no sé si mis compañeras quieren contar alguna otra cosa más sobre esta experiencia. Quizás contar que la idea de lo que vamos a presentar ahora en el Congreso, como dijo Dani, tiene que ver con la identidad de la capital neuquina. Es un trabajo claramente en curso, ¿no? Uno no puede resolver una investigación así como de la noche a la mañana, así que lo que vamos a compartir más adelante con ustedes tiene que ver con lo que venimos haciendo y por dónde vamos, para ver por dónde vamos a seguir. Así que también entendemos que este espacio donde se van a hacer tantas ponencias y demás también es un espacio súper enriquecedor para nosotros como estudiantes, para encontrarnos con gente que sabe mucho y que está muy dispuesta a compartir lo que sabe, así que estamos sumamente agradecidos también. Muy bien. Bueno, pueden empezar a preguntar, ¿eh? A mí me gustaría, con tu permiso, Dani, comentar, bueno, un poco uniendo lo que mencionabas en un principio, leerles un pequeño párrafo que preparamos a modo de introducción para entender qué es folclore cuando hablamos de folclore. Cuando hablamos de folclore es común referirse a las disciplinas artísticas como la música y la danza, olvidando que la palabra folclore refiere al saber de un pueblo y eso abarca la enorme riqueza e infinidad de artes que lo componen, como lo son la gastronomía, la literatura, el idioma, los modismos, la medicina tradicional, las artesanías,
el teatro, la antropología, la vestimenta y obviamente la música y danzas tradicionales. El folclore es la cultura de los pueblos, las tradiciones. El creador de la palabra de folclore, que fue William Thoms, decía aquella parte de la ciencia del hombre que abarca el saber tradicional de las clases populares de las naciones civilizadas. Para no ponernos tan teóricos ni nada, es simplemente todo lo que abarca la identidad de un pueblo, ¿no? Y uniendo, bueno, esto que acabo de mencionar recién, me gustaría hacerle una pregunta específicamente a Martín, que mencionó que él vivió este folclore o esta esencia desde joven, desde el campo. Me gustaría que por ahí nos contara alguna experiencia que haya vivido que lo marcó fuertemente en ese sentido. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Perfecto, Martín. Bien. Y por ejemplo, encontrarme con el mapudungún. Una de las palabras y las personas que en el año 88 escuché a mi 87-88 escuché a mi papá decir con un recorte de diario el fallecimiento de a la gran Aimé Painé. Eso me hizo mucho ruido y fueron esas palabras que quedaron y hasta el día de hoy, bueno, terminó en una canción que le compuse y siempre ampliando su trabajo, ¿no? Haciendo reconocer su trabajo y su relación con la infancia y con su continuo trabajo de ir difundiendo la cultura originaria. Si bien mi apellido es Jara, a mí me hizo mucho ruido. ¿Por qué lo criollo? ¿Por qué lo mestizo? ¿Por qué lo originario? Y todo eso yo creo que me marcó mucho aprender un poco de mapudungún como para poder defenderme y poder llevarlos a las escuelas. De ahí encontré en el pensamiento, en la palabra originaria, en el idioma, encontré el pensamiento. Y en el pensamiento encontré regiones. En las regiones encontré significados. Y ahí encontré medicina también en las regiones. O sea, está todo ligado en el idioma. Y también no solamente hablo lo hablo porque conozco el lugar donde vivo, pero sé que pasa en todos los idiomas ancestrales, ¿no? La revalorizar. Y de ahí, bueno, se amplió hacia conocer instrumentos. Y eso fue muy fuerte para mí, aprender las primeras palabras en mapudungún en el año 86, 87, 88, fue ese tiempo que un poquito antes también me encontré con el idioma. Y de ahí en más, bueno, no paré nunca de tenerlo en cuenta, ¿no? No mapuchizar cualquier conversación, ni cualquier evento, ni también una canción, sino tratar de condimentar siempre de que esté incluido, ¿no? El mapudungún en las canciones, en mi trabajo en el que hago. De hecho, también enseño danza y las danzas folclóricas, ¿no? Danzas nativas. Todo a partir también de haber conocido las primeras palabras aquellas del mapudungún. Eso fue una bisagra para mí. Después hay otras bisagras más adelante. No sé si está claro. Quiero decir eso, que a Muchas veces gracias. Es bueno tener el acercamiento, digo, Muchas gracias, Martín. desde pequeño. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Suyay. Mi pregunta es para Alex. Cuando él hablaba de su relato en relación a su vínculo con la danza, con el folclore, perdón, decía que él tocaba lo que en su momento era considerado folclore y que ahora cambió esa concepción, su propia concepción de lo que es folclore. Como
que me gustaría escuchar cuál es su nuevo paradigma para la música folclórica. Bueno, en mi caso lo dije desde este lado porque es el común de todos, de pensarlo desde ese lado, ¿no? Cuando uno empieza a compartir con otros artistas o empieza a escuchar gente que habla de esto, entonces uno empieza a abrir la cabeza. Si hace 5 años atrás a mí me decías, ¿qué es folclore para vos? Y yo te iba a decir, bailar chacarera, o samba, o gato, o cueca, y tocar eso. O tocarlo o bailarlo, eso era para mí folclore. Ahora, o sea, justamente por eso digo que me doy cuenta de que tiene que ver justamente con las tradiciones de la gente, con los saberes. Y ahí hablaban de la gastronomía, hablaban de la música, de la danza, de las leyendas, de los mitos, que tenemos tanto acá en nuestra región también, ¿no? Y que muchas veces no conocemos. Por ahí conocemos mucho más de lo que es el noroeste, refiriéndome a eso, ¿no? Como que yo pensaba en lo folclórico respecto a lo que es el noroeste argentino. Hoy en día por ahí, no sé, pienso que los géneros que en ese tiempo yo tocaba, a los 15 años, por ejemplo, que, no sé, empecé a tocar otro estilo como 12 años, ponerle rock, después cumbia, me di cuenta que ahora, o me doy cuenta, de que en cierto punto esos géneros también digamos que son folclóricos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el saber del pueblo, con lo que más la gente lo toma como propio, ¿no? Por más de que son culturas que vienen desde otro lado, géneros que nacen desde otro lado, pero llegan a esta zona, llegan a nosotros, y nosotros los convertimos en propios. Entonces creo que cuando pasa eso, justamente, para mi forma de pensar, se convierte en folclórico. No sé, hoy para mí en día tocar una cumbia, por ejemplo, tiene que ver con eso también, tiene que ver con el folclore, escuchar un tango también. Entonces, digo por eso que se me amplió un poco, bastante más, la mirada acerca de la palabra. Muy bien, gracias. Sabía que venía por ese lado, por eso te lo pregunté y me parece precioso y me parece súper enriquecedor poder abrir a otras opciones que por ahí pensamos que no, pero si lo leemos y lo repasamos también desde lo teórico, son nuevos elementos del folclore. Entonces me parece súper enriquecedor lo que comentas. Y por eso también esto de cuando hablamos de identidad del pueblo, me parece como que está bueno enunciarlo como las identidades, como que ya no hay una identidad, sino como un crisol enorme de identidades que nos atraviesan como grupo colectivo. Así que bueno, eso. Gracias. Gracias a vos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Me van a hacer preguntar a mí, ¿eh? Bueno, yo tiro disparadores. Yo quiero preguntar una cosa. Dale. En mi caso, yo tuve muy presente lo que era la medicina tradicional y quería saber si algunos habían podido llegar a reconocer en algún momento algo que le haya pasado o que hayan conocido o que conozcan sobre medicina tradicional, o también sobre alguna comida tradicional que también tiene que ver mucho con lo que lleva el folclore. Perdón, María Laura, si conocemos medicina tradicional o si conocemos algún lugar donde enseñan, no entendí bien. Sí. No, si conocen un poco sobre lo que es medicina tradicional o si han tenido algún tipo de estudio, porque muchos que no creen en lo que es la medicina tradicional o no lo ven como parte. Por eso preguntaba.
Por medicina tradicional te referís a la de pueblos originarios, ¿sí? ¿A eso? ¿Medicina tradicional? Sí. Sí, bueno, en mi caso sí, conozco bastante por un montón de personas que no pertenecen a ningún colectivo en particular, ni a ninguna agrupación o por nada en particular, simplemente porque justamente es casi como un saber popular, ¿no? Los té, las plantitas, los yuyitos, no sé, no conozco a nadie que no sepa algo de eso. Yo pensaba lo mismo cuando preguntó María Laura y decía, ¿no? Todos en algún momento le hicimos algún suyo para algo. Alguien nos recomendó algún yuyito, alguien nos pasó una receta, te duele esto, mejor, mira, fíjate si no conseguís. Mejor aún, si lo sacaban del patio, robaban una remera del patio y te decían, hacete un té con esto que seguro que te pasa. Y creo, María Laura, que algo de lo que vos dijiste tiene que ver esto mucho con en qué creemos y qué no creemos, y eso tiene que ver con de qué nos hacemos carne o qué nos resulta propio o no también de estas cuestiones, ¿no? A veces, bueno, no le creemos al yuyo, y si no le crees no te hace nada. Porque la cura del empacho, todas esas cosas también tienen que ver, hay mucho de eso que tiene que ver con... Lo mismo pasa si uno va a un médico de los que estudiaron un montón de años y laburan de eso toda la vida, si no le crees al médico tampoco te vas a curar, o por lo menos eso es lo que creo yo, ¿no? Puedo estar equivocada, pero sí, me parece que hay, en lo que refiere a medicina o a estos saberes vinculados a la sanación, a la salud, todos tenemos algo. Yo creo que hay de brujitos, hechiceros y mezcladores de pócimas, todos tenemos un poco. A todos nos heredaron algo de algún lado, y todos de alguna manera creo que lo transmitimos. Siempre hay un habilito, por más que me digan, yo, si no lo dijo el doctor de ninguna manera, no sé, tengo mis dudas. Yo creo que todos tenemos un poco. No sé si formalizado, probablemente no, pero quizás por ese lado también viene la riqueza de esos saberes, ¿no? El no formalizado, se me ocurre. Por ahí yo lo que puedo aportar sobre lo que está diciendo por ahí, sí conozco bastante y he tenido el privilegio de estar en un machismo, por ejemplo, que es la ceremonia del pueblo mapuche, en lo que es la medicina y cómo lo aplica. También sé el trayecto que han tenido para poder formar o poder concluir, que todavía no lo concluyen en el hospital en Aluminé, conjunto con la medicina mapuche, con la tradicional, pero lo van a trabajar exclusivamente las mujeres, los pueblos originarios que saben el tema. La problemática que existe, como ha pasado tanto tiempo eso, y eso se ha perdido con el tiempo, el traslado de generación en generación de esa sabiduría que tienen. Son pueblos que han cultivado con el tiempo todo este conocimiento. Por ejemplo, nosotros acá en Neuquén tenemos lo que es Pulmarí, en Aluminé, es todo un biodiversidad muy rico en plantas medicinales, que a la cual son extraídas y aplicadas a la medicina que se trabaja hoy en una pastilla, en X, que viaja hacia Israel, donde es la cuna donde absorbe todo lo que es la medicina, como la Amazona también, extraen de ahí toda la parte medicinal en hierbas y la transforman y después lo trabajan en drogas. Vendría a ser la separación. Acá la cuestión medicinal, en mi caso nosotros trabajamos así. Por ejemplo, vamos a un médico que sabemos cuál es la patología, si lo sabemos y sabemos, vamos a la parte yurveda, y a la vez trabajamos, que se llama, hoy en día se llama yurveda, pero se está trabajando de esa manera y es muy rico y aprender. Y aparte estamos hablando de medicina también ancestral, porque también otros pueblos, todos los pueblos trabajaron originalmente con las hierbas. Si hablamos los griegos, trabajaron con las hierbas en sus comienzos. Si hablamos de los celtas también, si hablamos de los pueblos de Bélgica también, o de todo el mundo, toda su base siempre fue a través de la medicina natural. Después que con el tiempo la fueron transformando, que se fue de acuerdo al contexto y la cuestión de mercado también, pues se fue adquiriendo. Y sobre la parte, si como por ejemplo lo conocen, la cuestión culinaria, acá yo por ejemplo conozco lo que es del piñón, el mudai, hacer el pan del fruto del piñón,
y bueno, que es con trigo, que es de afuera, que tenemos muy, muy regado, compartido, digo yo, con Chile, lo que es el ñaco, todo esto, lo que se hace en la cordillera, y acá también, porque acá como han venido mucha gente del interior, nosotros también eso lo hemos adquirido y lo hemos puesto en práctica y lo seguimos haciendo. Eso por ahí me importa, no sé si sirve por ahí. Yo por ahí he investigado no solamente esto, sino me he ido a otros pueblos a ver que si originalmente lo han aplicado. Nosotros hemos trabajado, yo por ejemplo en el 95 trabajé con unos suizos, que ellos también tenían pueblos originarios, y hoy en día esos pueblos originarios están tapados. Y tienen mucho que ver con esto que nosotros estamos peleando, que es más accesible todavía. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quería consultar a quien quiera responder en realidad, ya que yo vengo de Salta, o sea, estudié en la primaria y en la secundaria allá. Y como les decía, en las primarias tuvimos esta participación y acercamiento al folclore, no solo en danza y música. Y quería consultarle a algunos si en las escuelas de acá, del sur, se suelen ver esas cosas, o en danza, por ejemplo, si ven solamente las danzas más conocidas como chacarera, samba, gato, y si es que no es así, ¿qué otras danzas ven? Algo que sería más de acá, un chamamé, una ranchera, un balseado, lo que sea, si alguien me puede compartir. Por ahí, acá no específicamente en la escuela, hace muchos años que no se dictan las clases, lo que es danza en la escuela. Sí podemos remontarnos ante el año 65 más o menos, yo sé que se aplicaba y se enseñaba danza folclórica. Seguramente puede haber sido chacarera, gatos, samba, pero después eso se cortó y bueno, siguieron los otros grupos que se fueron enseñando. En mi caso, por ejemplo, yo bailo, a mí me enseñan muchísimas danzas de todo el país, de chacarera, yoti, condición, larunguita, de 250 que más o menos está registrado, más o menos que se reconoce, yo más o menos, a mí me enseñaron 150, así que por ahí de aquí que me acuerde toda, pero me la pone en la música y me acuerdo y la bailo. Al menos mi profesor no se encargó de enseñarnos todo. En ese aspecto no se guardó ningún secreto. Puede ser que se le haya quedado en el tintero porque nadie es perfecto. Pero con referente a música de acá de Neuquén, por ahí, como todos nos consideramos en música nueva, sí acá por ahí es muy de casa o de determinados lugares como de alguna jineteada o de algún... señalada o una fiesta muy popular que se pueden juntar y se pueden bailar rancheras muy de acá. El chamamé es muy diferente a lo que se baila, lo que podemos regionalizar lo que es el litoral. Acá es muy más una mezcla de, corríjame los que son más músicos, una mezcla entre chamamé y ranchera. La ranchera de acá es muy particular. El tango también, acá la gente del campo se maneja y baila su tango a su manera, pero lo baila. Y por ahí es tan rico verlos bailar. A mí, por ejemplo, me encanta ver, por ejemplo, una fiesta popular y verlos bailar. Cómo ellos se liberan de eso y se apropian de un género sin saber coreografía nomás, escuchan y bailan. Y eso me parece tan rico como que lo que nosotros sabemos de coreografía, de métrica, de que si es de 4 compases, 5 compases, de esperarlo a cada tiempo para comenzar o terminar, que seamos correctos, que todo lo otro. Hay cosas que también nutren, pero es música. Yo por ahí lo apropio por una cuestión. Yo tengo 53 años. Pero lo mamo de mi familia de muchos años. Yo por ahí, Tatiana, te puedo contar, bueno, yo hice la primaria y la secundaria acá, en Neuquén Capital también. Te puedo contar que en la primaria sí veíamos algo de folclore. Había un manual en las escuelas que circulaba, que se llamaba Neuquén, mi provincia, y en ese manual nombraba algunas cosas como comidas, cosas con piñón, me acuerdo, había un apartado que tenía que ver con eso, con elaboración de algunas comidas con harina de piñón o algo así. Hablaba de mitos, leyendas, de por qué Neuquén se llamaba Neuquén en la primaria.
Luego en la década de los 90 desapareció de pronto, así como de la faz de la tierra desapareció todo lo que tenía que ver con el folclore en las escuelas. Las razones, bueno, deben haber millones, pero desapareció. Por eso creo que es tan importante y me parece tan enriquecedor que nuevamente se vuelva a tratar, ¿no? Una ley aprobada de folclore en las escuelas nuevamente, pero un folclore diferente, con una concepción de folclore distinta, en donde a nosotros como futuros docentes de eso nos va a tocar trabajarlo y otra vez empezar a formar parte de esa construcción de, si se quiere, de una nueva generación de cultura que apropie otra vez todo esto, ¿no? Todo esto que venimos contando y todo esto que venimos analizando cada uno en su vida particular y de cómo cada uno lo vivió, pero creo que es muy, muy interesante lo que nos depara, ¿no? Todo esto que va a venir de la mano del folclore y de todas estas cosas nuevas que cada uno empieza a incorporar, ¿no? Estas visiones nuevas. Y bueno, yo por lo pronto tengo eso para contarte, Tatiana, de lo que es el folclore en la escuela de acá. En los actos escolares sí hay, siempre hubo alguna referencia a algún gatito, alguna chacarera, en todos los niveles, menos en nivel medio. Nivel medio siempre fue otra cosa. Esto siempre se vio en nivel primario e inicial. Nivel medio casi que no existe el folclore, ni siquiera en un acto patrio. A nivel danza, ¿no? A nivel música, así como expresión, que los chicos preparen algo de, casi que no, porque en algunos casos sí, hay excepciones, pero casi que no. Pero creo que esas excepciones, Dani, me parece que tienen que ver, y es algo que nosotros hemos conversado bastante, tiene que ver con, casi te diría, con voluntades de algunos docentes y no con una propuesta curricular orientada y pensada para que eso sea un conocimiento valioso y transferible, digamos. Entonces, me parece que ahí es donde está la clave, creo que de lo que pregunta Tati también, ¿no? Bueno, ¿hay o no hay? ¿Aparece o no aparece? Y si no aparece, ¿por qué no aparece? Y cuando aparece, ¿en qué condiciones aparece también, no? Porque también está esta idea, como vos decías, bueno, aparece en el acto escolar. Ese es el momento clave, el único momento en todo el año que alguien habla de algo folclore es el 25 de mayo, 9 de julio, y después el resto del año pareciera que los saberes que nos atraviesan en lo cotidiano, en nuestra vida, lo que hace nuestra identidad, no aparecería en ningún otro lado en la escuela. Entonces, creo que también en este espacio en que nos encontramos estudiantes es un espacio para que pensemos, bueno, si nosotros vamos a ser docentes o vamos a ser licenciados en temáticas vinculadas con el folclore, qué laburito que nos espera para poder poner en valor eso y ponerlo en juego otra vez, ¿no? En los espacios que creemos también vale la pena. Ahí tenemos también que apelar a nuestra creatividad y jugar a que haya un interés, ¿no? Y de ayornar también ese conocimiento para que el nivel medio, me parece que es crítico, haya un interés. Y también pensar en otras disciplinas y pensarlo interdisciplinariamente, pensarlo con otras asignaturas, con otras áreas. Y ahí vamos a tener que quemarnos la capelu para generar ese interés en media. Igual nos fuimos de tema con lo que había preguntado Tatiana. Pobre. En mi caso yo no tuve formación folclórica en la escuela. Y en mi caso pasa, yo soy acá en General Roca y en la secundaria tampoco me enseñaban, o sea, teníamos como materia música y danza, pero no nos enseñaban. En cambio, o sea, incluso muchas veces me llamaban a mí para que les ayudara a armar actos o enseñarle a los chicos a bailar un gato, una chacarera. Y después de las danzas que son muy de acá, del sur, las aprendí por mis abuelos, por ir a las fiestas camperas, pero después
nivel secundario no me enseñaron nunca, jamás, nada que tenga que ver con eso. Sí había para los actos, bueno, te llamamos, te invitamos a que puedas participar, te sacamos del curso, aprovechar, enseñarle, y no era que a los chicos no les gustaba, porque cuando armábamos, no sé, un gato en un día estaban prendidísimos, contentos de poder bailar, pero como que no había de parte del docente esa parte, como de venir a enseñar algo que sabían ellos que a los chicos les gustaba, pero solamente para los actos se acordaban, ¿viste? O un día antes del acto se acordaban que tenían que prepararlo y era una locura, las corridas, todo. Esa fue mi experiencia, lo que tiene que ver con la danza en la escuela. Bien, gracias. Creo que... Yo, aprovechando, yo no tengo que meterme, pero una vez estuve en una conversación que era más o menos así, recordaba ahora, ¿no? Que preguntaban por qué el folclore, por qué en Argentina, digamos, las danzas folclóricas no se bailan en las fiestas familiares, en las reuniones familiares, por qué no es una cuestión más social, digamos, la danza folclórica. Y entonces, bueno, ahí entre la charla decían, por ejemplo, que una de las razones es porque hay que saber bailar para bailar folclore. O sea, el folclore tiene una forma y tiene una coreografía, y si uno no aprende esa coreografía, no sabe bailar folclore. A diferencia de otros países, por ejemplo, los países caribeños, qué sé yo, que las danzas se bailan, las baila cualquiera. O sea, en República Dominicana la bachata o el merengue, si bien algunos temas tienen su coreografía dicha inclusive por la letra, la mayoría mueve el cuerpo y baila, o la salsa o el samba brasilero, pero para bailar danzas folclóricas argentinas hay que estudiar. Ese es el concepto que tenía mucha gente en ese momento, ¿no? Participando de esa charla. Entonces, yo no sé bailar, entonces no bailo, ¿no? Y pasaba, otro comentaba, bueno, generalmente pasa con los ballets, por ejemplo, los ballets folclóricos, mientras uno está arriba bailando, los otros están abajo diciendo, uy, mirá cómo pone los brazos, parece que está llevando una piñata, por ejemplo, con comentarios como eso, ¿no? Hay que tener una técnica para bailar folclore. Y eso también, aportando a lo que ustedes decían, de que por ahí en las escuelas no se enseña, o si no es por tradición familiar no se aprende, también de alguna manera seguramente contribuye a que la gente no baile más las danzas folclóricas. No sé si alguien quiere opinar sobre eso. Creo que eso tiene que ver con que siempre se pensaba que el folclore eran estas danzas que ya son históricas en realidad y que pasaron por una academización con una estructura exacta, pero si nos vamos, por ejemplo, acá que pude conocer, en la línea sur, si te vas al campo encontrás que todo el mundo baila folclore, su folclore que está vigente como es el chamamé, las rancheras, los balseados, todos estos estilos de danzas enlazadas sobre todo, que vos ves, te pones a ver y ninguno baila igual a otro. Son todos distintos, pero todos van bailando con su pareja, comunicándose, y creo que eso tiene de lindo el folclore, y no pasar por una estructura de el brazo va a una altura de los ojos, en diagonal, abrazando una piñata, o como sea. Creo que está muy bueno conocer también ese otro lado de la parte vigente que hay en esta zona, sobre todo que no se enseña mucho en realidad y está tan arraigada a este lugar que es hermoso todo lo que pasa en círculo a eso, con la música. Los músicos en vivo siempre están 5 minutos, o sea, no termina un tema, no hay temas fijos, van cambiando melodías así, pero están hasta que amanezca. Creo que eso es lo lindo, y yo puedo diferenciarlo, por ejemplo, cuando voy a Salta, que con los adolescentes, o sea, solemos ir al boliche,
pero antes del boliche, previas y lo que sería después del boliche, siempre se ven guitarreadas y así compartir guitarreada de folclore, de baile, de todo esto siempre está muy, muy presente entre los grupos. Incluso mi hermano que venía de la rama del folclore, venía de la rama del rock, terminó gustándole, le tomó ese gusto al folclore con los compañeros, porque salían y después se juntaban, escuchaban folclore, tocaban ellos con un bombo, guitarra, 3 guitarras, todos cantando. Esas cosas que pasan, creo que son hermosas, así en grupos juveniles te hablo, no solo de adultos, porque encima muchos piensan que el folclore es de viejos, eso se escucha muchísimo. Entonces está bueno interesarse de otro lado también. Bueno, un poco lo que menciona Tati, que Salta tiene como muy arraigado toda esa esencia folclórica, y en gran parte es porque propician también mucho los espacios. Creo que es parte importante el que de un chico desde un comienzo tenga acceso a estos espacios. Más o menos de lo que uno puede llegar a conocer, en Salta desde pequeños tienen acceso, como dice Tatiana, a alguna peña, alguna juntada, alguna guitarrea. Entonces como que de chico se vive eso y el espacio está propicio para que de alguna manera o te interese o por lo menos algo conozcas o te metas en el asunto, ¿no? Es importante eso. Luis Landricina hacía una frase que a mí se me ha quedado muy grabada, que era en cada casa una peña y en cada escuela un festival. Quiere decir que hay un nexo, ¿no?, conductor, digo, ante propiciar los espacios desde la casa, de juntarse, tocar la guitarra, bailar, hasta poder propiciarlo también en las escuelas, ¿no? Creo que es parte importante porque abarcaría mucha más gente y existiría la posibilidad de que esto siga vigente por el paso de los años. Creo, David, en eso que decís, que la vigencia y esto que siga en el tiempo tiene que ver sobre todo con poner en valor, ¿no? Que esto que pasa siempre con todos los saberes populares en general están puestos en un lugar como de menor valor que el resto de los saberes. Bueno, lo otro, todo lo pensado más académico, cientificista y demás, es como, eso sí, eso hay que aprenderlo. Y el resto de los saberes que son los que nos atraviesan en el día a día, en esto que hablábamos hace un rato de los yuyitos con María Laura y demás, esas cosas que no se ponen la puesta en valor de eso me parece que es lo que va a hacer, que tiene que ver con la permanencia y con esto, con que pueda seguir a través del tiempo. Si nos quedamos en esto que planteaba Tati también de, bueno, los brazos así, porque si no, como decía Daniel, bueno, el que no sabe bailar, que no se meta. Porque pasa también, ¿no? No, si no sabés, ni te levantes, porque va a ser un papelón. Y en realidad también hay que romper un poco con eso, animarse y, como vos decías muy bien, habilitar los espacios en todos los espacios en los que nos encontremos. Los que nos gusta esto, me parece que somos los responsables también un poco de abrir esos espacios, de habilitar y de casi desmistificar algunas cuestiones vinculadas al folclore que no son tan así. Si yo puedo bailar, chicos, puede bailar cualquiera, se los puedo asegurar. Somos dos. Bueno, yo quería sumar algo a esto que estamos hablando, que se está hablando, ¿no?, que planteó Tatiana con respecto a la educación en escuelas. Yo creo que, o veo, hoy en día como que, no sé, como que vi la mitad de la historia, de alguna forma. Como que todo lo que debía de ser propio, ¿no? O que yo quizás hoy en día me intereso en conocer un poco más acerca de la Patagonia, que es donde vivo, es la historia que no me contaron, justamente. Me pasa eso. Tanto en música como en danza, como en cuestiones que tienen que ver también con los saberes de la gente en cuanto a todas las artes, ¿no?, de la gastronomía y demás. Pero como que siento que siempre en la escuela, para lo que son fiestas patrias,
siempre se remonta todo a lo que es el noroeste de nuestra Argentina. Y como que todo el resto queda por fuera. Incluso del chamamé no recuerdo haber visto nunca nada en la escuela, por ejemplo. Siempre chacarera, samba y quizás algún gato y listo. Eso era para mí. Yo creo que la concepción de la mayoría de la gente que tiene acerca del folclore, que es muy corta, tiene que ver justamente con cómo se plantea en los espacios educativos. Con respecto a lo que contaba Alex, quería sumar que sí, de verdad, desde la motivación tiene que ser desde la infancia, para irlos llevando a estas cuestiones folclóricas, ¿no? Porque a mí me pasó con la experiencia en Las Perlas, que desde que llegué hace 20 años, la mayoría de los alumnos y las alumnas son geográficamente vienen del campo y tienen su otra casa, Las Perlas, aparte del puesto. Y una pequeña de 8 años a 12, ya es casi un hombre o una mujer, digo, por el tema de saberes, por tener muchas responsabilidades. Por ejemplo, ya de carnear, conocer muy bien el cuerpo humano, el aparato digestivo, ¿no? Esos saberes vienen nos traen estas personitas hermosas y bueno, y como decía la compañera, también está la medicina, que la buena, se dice la buena, ¿no? Medicina, los juegos tradicionales, por ejemplo, lo de la taba, con ese hueso, en ese hueso está la suerte, está la mala suerte, y todos esos conocimientos, maestros que estamos en esta escuelita, 247, nos terminamos informando y cultivando de nuestros alumnos y alumnas. Así que, bueno, y volviendo a la danza, las veces que pude llevar a los alumnos y alumnas a lo que sería el encuentro de folclore que se hace infantil en Cipolletti, una vuelta, la ropa más que nada de los varones era una ropa de campo, en esa no era ropa de ballet, de folclore, ¿no? Era ropa de campo con la faja y la rastra, todo lo que corresponde a lo que ellos usan con el caballo y todo. Igual fuimos a bailar un par de veces, interactuamos y bueno, es muy lindo eso. Acá está el tordillo. Bueno, yo la verdad que estoy muy contento de este conversatorio porque el aporte es muy grande y nos hace crecer y de hecho esto trasciende. Se saca de los ámbitos académicos, ¿no? Y podemos ampliar nuestro conocimiento. No sé si está más o menos, si la palabra alcanza la que comento. Los invito a cualquier momento que puedan visitar Las Perlas, donde se vive mucho la tradición, y eso que comentaba la compañera sobre que se baila, en el campo se baila el músico del campo, el cortador de alambre, el carneador, el mansador de caballo, hace tantas cosas y encima te recibe con música y toda una noche. O sea, es impresionante la capacidad, ¿no? Y no saben, a veces generalmente no, con esta cuestión de no saber leer y escribir. Eso es lo que más me ha sorprendido. Una de las cosas que más me ha sorprendido es encontrar un bandoneonista, o sea, no tocan bandoneón de escuela, sino se lo ha cruzado en su vida y tocan bandoneón. Increíble, del medio de la planicie, que ellos le dicen planiza, ¿no? Estos saberes son lindos encontrárselos, pero es muy bueno también desde la infancia, volviendo al tema,
que escuchar mucho lo que se trae desde la casa, ¿no? Lo que traemos de las abuelas, de los abuelos, para poder compartirlo en la escuela, esos saberes. Una vuelta, antes de despedirme, quería comentar que me tocó comentar lo de la Pachamama, y uno de los alumnos, un alumno, cuarto grado, me quiso contar que desenterraban el diablo y cuestiones con respecto a la Pachamama, a brindarle siempre, a respetarla, a recordarla. Bueno, esto a mí me trajo un problema. Por eso lo cuento, que a veces es lindo socializar estas cosas. Vino la madre y junto con la directora me tuvieron ahí en un rincón. El tema era que un compañerito que escuchó que en la Pachamama desenterraban el diablo y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la festividad, esa palabra le trajo terror al hijo y por eso no quería ni siquiera ir a cortar leña. Porque, bueno, no había escuchado nunca la palabra Pachamama y que justamente era un compañerito que venía de la zona andina. Y esa palabra no se escuchó acá, no se ha escuchado, y bueno, ahí me tuvieron tuve que explicar dónde estaba en el contenido que estaba trabajando, dónde estaba esto de la festividad de la Pachamama. Así que miren que lo tomo como una anécdota para mí, ¿no? Y la socializo porque son pequeñas cosas que nos marcan. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando este conversatorio. Si alguien quiere dejar algún mensaje para otros estudiantes, iba a decir jóvenes, pero yo soy estudiante eterno y no soy tan joven, así que si quieren dejar algún mensaje, o para el público en general, que tenga que ver con el tema de este conversatorio, con el folclore y los estudiantes, y ya con esto vamos a despedirnos. Bueno, a mí se me ocurre un poco, me alegra, o sea, me parece muy enriquecedor la cantidad de ofertas académicas, si se quiere decir así, que tenemos en la zona, que cada vez los espacios de formación dejan de ser informales y empiezan a aparecer espacios de formación desde el Estado y desde instituciones, donde tenemos otras opciones, ¿no? Como instrumentistas, ¿no? Hay más variedad. Eso, como decía un poco Martín, nos permite ponerle nombre a lo que ya sabíamos, ¿no? Ponerle nombre a lo que muchos ya saben. Y eso está muy bueno y es algo que tenemos que valorar los espacios educativos que tenemos, valorarlos desde la sociedad, desde nosotros como estudiantes, ¿no? Enriqueciendo esos espacios desde nuestro lugar como estudiantes, desde los estados y los gobiernos apoyando estos espacios también, para una construcción colectiva, para que estos saberes no queden solo en saberes populares, por así decirlo, para que esto no se pierda, para que estas palabras de lo que nos atraviesa cotidianamente no dejen de tener nombre, no dejen de tener peso, no se pierdan en el tiempo, como durante tanto tiempo también pasó, ¿no? Como para que otros símbolos, otras idiosincrasias no prevalezcan por sobre las nuestras, ¿no? Todo eso es una construcción que no solo viene de las instituciones educativas, públicas o privadas, sino también de todos, ¿no? Creo que es un trabajo de todos. Y me parece que, y celebro mucho el encuentro de tantos lugares, de tantos estudiantes, ¿no? De otros lugares también, Martín, que sí sabíamos que existía la de Cipolletti,
pero aparecen un montón de otros, ¿no? Talleres, instituciones, escuelas, un montón de otros lugares que hoy quizás no están acá, pero siguen formando parte, ¿no?, de este mundo y siguen formando estudiantes y siguen habiendo muchos de este lado un poco preservando y divulgando este saber nuestro, ¿no? Así que bueno, ese sería como mi mensaje. Esta es una construcción de todos. Yo quisiera decir unas palabras, 2 cosas quería decir. La primera, y hacerlo público, tenemos a nuestra compañera Tatiana Barroso, que hoy se recibió de profesora universitaria de danza folclórica, así que un fuerte aplauso para ella. La verdad que felicitarla y contento porque, bueno, una alegría para todos sus amigos. La segunda, agradecer este espacio porque, bueno, sinceramente es un espacio recíproco de información, de seguir aprendiendo. El otro día escuchando una charla que daban Marian Farías Gómez, Naldo Labrín y Antonio Rodríguez Villar, me quedó una frase que dijo el presidente de la academia, que es: el folclore es un camino. Y creo que se resume a que de aquí en adelante, y nosotros como estudiantes, invitarnos a seguir conociendo y a seguir formándonos para de alguna manera retransmitir todas estas tradiciones, este saber popular que abarca el extenso territorio que tenemos, ¿no?, de punta a punta. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, simplemente saludarlos y un gusto haberlos conocido a todos. Me sumo al agradecimiento de David también por este espacio para conversar, para conocernos, para saber que no estamos solos en esto que estamos haciendo, que hay otros en otros lugares con los que compartimos ideas y capaz que no teníamos ni idea, justamente. Y en esto que él planteaba de que es un camino, me parece súper interesante pensarlo desde el lugar que los caminos que no se recorren dejan de ser caminos, ya no llevan a ningún lado. Así que desde ese lugar también invitar a todos los que se les cruza por la cabeza en algún momento decir: ay, a mí me encantaría estudiar algo relacionado con el folclore, háganlo, acérquense, pregunten, investiguen qué instituciones están ofreciendo carreras vinculadas con eso que les gusta, con eso que les interesa. No se lo guarden, no. Hay muchas otras profesiones en el mundo y es un espacio riquísimo como personas y como integrantes de un grupo social. Entonces, invitar a todos a que se animen. Hay que meterle, hay que ponerle cuerpo, hay que estudiar, hay que capacitarse y hay que hacer lo que uno disfruta. Así que gracias por el espacio y los esperamos en todas nuestras instituciones y escuelas para que se anoten, se inscriban y compartamos esto de ser estudiantes. Muy bien. Bueno, la verdad que les agradecemos mucho, un placer realmente escucharlos. Bueno, en nombre de la organización del Sexto Congreso Nacional de Folclore, en este caso con la colaboración de la Municipalidad de Neuquén. La verdad que ha sido un placer escucharlos y nos llena de optimismo que haya gente como ustedes estudiando para poder enseñar esto, que no tiene que ver con separarnos del resto, sino justamente para mostrarle al resto del mundo esto que somos, ¿no? Nosotros somos este aire, este paisaje, este clima, estas costumbres, y por eso el resultado de eso justamente es nuestra música, nuestra poesía, nuestras costumbres culinarias, etc. Y bueno, también el frío nos hace así, diferentes también, y el viento, y una forma de mostrarles a los demás todo esto es justamente charlar de estas cosas y llegar a conclusiones sobre cuál es nuestra identidad y compartirla con el resto, ¿no? Acá vivimos así y somos así y se los queremos compartir. Y ustedes se están formando para eso, para seguir legando, digamos, todo este saber a las nuevas generaciones. Así que desde ya, totalmente agradecidos. Para mí fue un placer escucharlos y conocer a la mayoría de ustedes. Algunos los conozco, al resto no, pero bueno, un placer enorme. Así que, bueno, nos despedimos, nos saludamos entre todos y entre todas, y saludamos también al público que va a escuchar
este conversatorio. Así que bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.